Desde los estudios de Trimax Media y a través de la pantalla de BTV les doy la bienvenida junto al doctor Eduardo Bianco para iniciar otro Compromiso Salud. Doctor, bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien y siempre muy contento por las repercusiones, incluso en la calle, con respecto al programa, ¿no? Porque uno a veces tiene participación, lógicamente, en otras cuestiones de la vida profesional y supongo que a usted también de a poco lo irán reconociendo en sus lugares de trabajo. Y el programa va ganando arraigo y aportando conocimiento, que esa fue la idea inicial que usted trajo obviamente a Trimax Media para generar eso es lo que tratamos de hacer. Exactamente. De hacer llegar a la gente en un lenguaje lo más sencillo pero adecuado posible. Y el tema central de hoy, medicina familiar, y después el doctor me dirá cuán bien o mal rumbeado estoy, tiene mucho que ver con el compromiso que tengamos cada uno de nosotros con la salud. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que se ha mejorado en la investigación científica, en la calidad de vida, en la extensión de la esperanza o la expectativa de vida, pero esperanza es lo que se maneja habitualmente a través de la Organización Mundial de la Salud, hay cambios sustanciales en lo que son las enfermedades que prevalecen en estos tiempos. Estamos en el siglo XXI. Y los países, pero también el mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud, deben pensar en cómo atender la salud y en hacer de esa atención un sistema sustentable que no colapse, ¿no? Esto es una preocupación que el doctor ha ido transmitiendo por cuentagotas, pero con mucha certeza y mucha claridad, y yo lo he escuchado con mucha atención a lo largo de este más de un año de programa. Ya estamos en la tercera temporada. Y por eso creo que la medicina familiar, que tiene que ver con uno de esos factores de cómo se atiende más y mejor a la población, es un tema que en el siglo XXI va a tener un compromiso con la salud muy importante. Sin ninguna duda, como en otros temas de la medicina, a veces se va y se viene, porque esto de medicina familiar y el médico de familia, que es el tema que vamos a presentar hoy, tiene mucho que ver con aquel médico de cabecera, el médico de barrio que venía, y eso lo digo por cuenta mía, porque lo viví, a ver a mi abuela y se quedaba a almorzar con nosotros y conocía a toda la familia. Sí, era después el médico de ustedes y de los hijos de ustedes, y no tanto de los hijos ya tan lejos, pero sí de nuestros abuelos, padres y nosotros. Había una continuidad. Eso lamentablemente por el sistema, por el tipo de vida y por lo que va sucediendo en el mundo se fue perdiendo, y también cambió el patrón de enfermedades, lo que era hace 50 o 60 años, y ahora tenemos que hacer otro enfoque para cambiar. Entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que está detrás de esta nueva o renovada aproximación a la relación entre el médico y el individuo, pero también el médico y la familia y el médico y la comunidad, que es la medicina familiar. Con lo que vamos a presentar seguiremos profundizando en el tema. En un mundo en el que la salud está determinada por fuerzas poderosas, como el envejecimiento de la población, la rápida urbanización y la globalización de los estilos de vida poco saludables, se ha producido un cambio epidemiológico. Las enfermedades crónicas no transmisibles han superado las enfermedades infecciosas como la principal causa de morbilidad, discapacidad y mortalidad. Este cambio tuvo importantes repercusiones sobre la organización, financiación y prestación de asistencia sanitaria. Se desarrollaron nuevas tecnologías médicas, intervenciones, dispositivos y medicamentos con una velocidad sin precedentes. Ello llevó en muchas ocasiones a una cultura del exceso y a crear expectativas poco realistas para pacientes y familias, al tiempo que elevó mucho los costos sanitarios y deterioró la relación con el paciente. Concomitantemente, ello ha acentuado la inequidad sanitaria entre países ricos y pobres, y el costo de la atención sanitaria en muchos países se está acercando al límite y el sistema puede hacerse insostenible. Los estudios señalan que las personas quieren que la atención sanitaria sea accesible, pero por encima de todo, quieren que se les trate como personas, con una vida social y espiritual, con situaciones familiares y sociales únicas. En este aspecto, el médico de familia es la clave del sistema asistencial. La prevención es la clave de la respuesta sanitaria mundial,
pero a nivel individual y personal es el médico de familia la piedra angular para la prevención y el cuidado de las personas. Hoy, en Compromiso Salud, presentamos Medicina Familiar. Recuerden nuestras vías de comunicación, @saludcompromiso, allí ustedes pueden tener con nuestro Twitter la posibilidad de saber qué día estamos en el aire, qué día vienen las repeticiones, cuáles son los temas que estamos tratando y nos pueden sugerir lo que quieran también a través de este Twitter. Y compromisosalud@gmail.com es nuestro correo electrónico para que se contacten con nosotros. Ya venimos, no se vayan. Afiliate a Grenca. Grenca es la salud a tu alcance. 0800 81 89. Doctor Eduardo Bianco. Muy bien, Miguel. Vamos entonces con el tema el médico de familia y la medicina familiar. Vamos a hacer un poco de historia de la medicina, Miguel, para que nuestros amigos comprendan un poco mejor cómo surge el concepto de médico de familia. La medicina general proviene, digamos, una de las ramas más antiguas de la medicina en sí. El origen de la medicina como una ciencia y como una técnica surge en la antigua Grecia. Y a lo largo de los siglos, y ahora voy a referirme hasta el siglo XVIII, ahí está, 1700 y pico para acá. Exactamente, o sea, antes de 1800, podíamos encontrar que la profesión médica estaba cubierta por tres tipos de agentes. Por los médicos con formación universitaria que se ocupaban de lo que llamaban los trastornos internos, o sea, la mayoría de las enfermedades endócrinas y de otros orígenes. Los cirujanos barberos, que en realidad eran verdaderos artesanos que hacían tratamientos externos y intervenciones manuales. Y los boticarios, que eran comerciantes que producían y vendían drogas. A lo largo del tiempo hubo una evolución y los cirujanos, barberos tuvieron que aprender farmacia y los boticarios tuvieron que aprender a hacer pequeñas cirugías para mantener, digamos, la clientela y su negocio. Pero el tiempo siguió transcurriendo y ya en 1815, por ejemplo, el Parlamento británico, al ver que había muy pocos médicos recibidos en la universidad y mucha gente para atender, permitió que los boticarios, a través de un proceso de educación, aprendieran a diagnosticar y tratar enfermedades. Y allí comienza entonces el cambio en el tipo de medicina que se acerca más a la población general, porque antes estaba solamente para algunos ricos, algunos acaudalados, y eso es el cambio que ocurre en ese momento. Y sin que nadie se ofenda, quedó a lo largo de los años que vas a la farmacia y yo me tomaría para tal cosa, me tomaría tal cosa, yo tomaría tal otra. La recomendación sigue como... Quedó la reminiscencia. Sí, yo la verdad que si fuera yo me tomaría pasa todavía. Bueno, perfecto. Pero también hoy hay una disciplina que es el farmacéutico, que tiene una formación, no es cualquier persona. No, es un idóneo, hay químico farmacéutico. Más que un idóneo ahora, es más que un idóneo, es una carrera ya también. Sí. El médico general, ¿cuál es en el siglo XIX la función del médico general? Ese médico general, aparte de atender las enfermedades, conocía a la comunidad, era un consejero de la persona, de la familia, era un líder. Y el primero es el Dr. Jenner, un británico que fue como que la primera persona que se especializó en medicina general y que era un epidemiólogo práctico y un investigador y el primero que hizo la vacuna contra la viruela. Ya en 1940, en todos los países, el médico general atendía a la familia. O sea, eso que hablamos contigo
era lo que ya estaba establecido en los 40, los 50, los 60, de el médico de cabecera, el médico asistiendo a la familia. Pero en este mismo siglo, también desde los países desarrollados hacia adelante, ocurren cambios. Uno, un informe del doctor Flesner en 1910, que analiza y describe las graves deficiencias de aprendizaje en las facultades de medicina, y a partir de allí, fundamentalmente desde los hospitales, se resuelve mejorar la situación y exigir más en la parte científica y técnica, y la medicina general comienza a desaparecer del currículum porque se va insistiendo en que cada uno se vaya especializando y conociendo más algo. A eso se le agrega, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, la explosión de la tecnología, de la informática, y el proceso de especialización y superespecialización alcanza su pico. No solamente es cardiólogo, sino especialista en tal cosa. Y así sucesivamente las distintas disciplinas. Entonces, los médicos fuimos cambiando o poniendo por delante el saber científico y dejamos, o perdimos, yo creo que no todos, la relación médico-paciente, que es un elemento fundamental y, a mi juicio, tan o más importante que el saber científico, que hay que tenerlo sin ninguna duda. Entonces, cronológicamente, también de mitad de siglo comienza a darse un cambio en el tema de la medicina, y ahí surge Canadá. En el 54, primer colegio de médicos de familia en Canadá. Canadá tiene una excelente medicina. Luego, en la década del 60, Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña se van sumando. Por esa época aparecen también posgrados de medicina familiar en estos países. Y ya en el 66 había una discusión sobre cuál debería ser el enfoque de la medicina, y una comisión de salud de los Estados Unidos lanza el desafío. Es el momento para una revolución, no para remedios. Y todo eso va a terminar en 1978 en la conferencia de Alma-Ata, en donde se sitúa la atención primaria como la base para el nivel adecuado de salud para una población. ¿Qué es atención primaria? Es ese médico en la primera entrada al sistema. Ese es el médico en la familia, ese es el médico en la policlínica, más que el lugar secundario, el centro de salud, o el terciario, el hospital de diversos niveles a sí mismo. De todos modos, por esa época, a comienzos de los 80, es como que se abre un paréntesis en lo que era la tradición del médico de familia, ¿o me parece? Digamos, no estuvo el mensaje, tenemos que hacer esto, pero de allí a aplicarlo, allí por eso lo complicó. Que usted decía del va y viene, que ahora estamos volviendo a la fuerza que tuvo en otro momento. No fue sencillo hacer este cambio, no es sencillo hacer obviamente este cambio, porque sí se juntan intereses. Para ir terminando, vamos a ver qué es la medicina familiar. Según la Academia Americana de Medicina Familiar, es una especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral, lo vamos a detallar un poquito más, pero a su vez es una ciencia que integra la biología, la clínica y el comportamiento. Es decir, no solamente es conocer el funcionamiento del cuerpo, sino también las conductas que practicamos los seres humanos que impactan sobre la salud mental y física. Pero, ¿y la medicina familiar? ¿Más holístico o no? Es más integral, la palabra es integral. Y la medicina abarca todas las edades. Y acá lo bueno del médico de familia, y algunos de los que ya están trabajando como médico de familia aquí en Uruguay, están atendiendo a los hijos de sus primeros pacientes. A los hijos de sus primeros pacientes. O sea, están siguiendo las generaciones, actúan sobre ambos sexos y actúan sobre cualquier sistema orgánico y enfermedad. No son los supermédicos, sino son los médicos de trinchera, los médicos que están allí al pie del cañón. Eso requiere una capacitación especial y unas habilidades especiales para poder estar en esa primera línea de contención
¿Y cuáles los principios de la medicina familiar? Como te decía, la continuidad de la atención, desde que nace hasta que muere, teóricamente, si la edad de la persona le puede acompañar, obviamente que no, pero la atención es integral, no es solamente doy medicamentos, es aconsejar, es trabajar sobre los aspectos psicológicos, es orientar en muchas cosas a la persona sobre cómo promover y proteger su salud y prevenir enfermedades, no solamente tratar. Tiene que ser coordinada la atención con otros, porque si se necesita cirujano, se necesita un psiquiatra, esa persona no lo puede resolver, pero tiene que definir cómo, cuándo y facilitarle. Tiene que tener una relación adecuada con la comunidad y la familia, y en donde el eje central es la relación médico-paciente. Ese es el punto fundamental, la confianza que se genera por esa empatía entre uno y otro, pero siempre teniendo cuidado. Hay que tener una buena relación, pero hay que saber, hay que estudiar, hay que actualizarse para poder brindarle lo mejor posible. Y tiene que ser accesible a todo el mundo. Competencias. Tiene que manejar problemas agudos y crónicos. Tiene que promover cómo estar sano. Tiene, a veces, y esto no es tan claro aquí en nuestros países, esto es para en general el médico de familia de otros países, pero acá los nuestros también se ven enfrentados. Si viene alguna situación de urgencia o emergencia, ellos tienen que actuar, aunque no es su principal función. Asesora a los pacientes. En ocasiones aquí a los pacientes que no pueden venir, sobre todo pacientes crónicos, ancianos, se acuerda una visita domiciliaria, se hace atención preventiva y también, y esto ya lo vimos cuando hablamos de cuidados paliativos, Miguel, no sé si tú recuerdas, sí, que el médico de familia cumple un rol fundamental en la última etapa de la vida, cuando la persona está sufriendo y necesita del apoyo, de la contención y de calmar su sufrimiento. Bien, el tema está ampliamente puesto arriba de la mesa, pero vamos a seguir profundizando en esto. Exactamente. Y vendremos en instantes con nuestros bloques centrales de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Nosotros los invitamos a que ustedes conozcan más en facebook.com/aliviolsport y allí podrán participar de sorteos y promociones en la web. Les recomendamos para antes y después de hacer deporte, Aliviol Sport, hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. En nuestros dos bloques centrales de hoy nos van a acompañar dos médicos, son el doctor Julio Braida, docente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, y también integrante de este departamento, la doctora Paula Galcerano. Gracias a los dos, bienvenidos, un gusto que nos acompañen en el día de hoy. Doctor Bianco. Muchas gracias por acompañarnos y que son médicos de familia. Médicos de familia. Y comunitarios. Y comunitarios. Y comunitarios, perdón. Es el tema que nos ocupa hoy. Doctor Braida, ¿desde cuándo la medicina familiar es un hecho aquí en Uruguay? ¿Cómo ha sido el proceso de medicina familiar en Uruguay? Bueno, a partir de definiciones de la Organización Mundial de la Salud y de experiencias en otros países que tenían ya una larga experiencia de la atención, en el primer nivel de atención por médicos de familia y comunitarios, en nuestro país se inicia un proceso sobre finales de la década del 80 y principios del 90 de puesta en práctica. Digo, previamente en nuestro país sí hay una historia de muchos médicos que, tanto en el área rural como también en el área urbana, sin que hubiera una especialización como tal, eran verdaderos médicos de familia y comunitarios y de alguna manera fueron precursores, algunos íconos como el doctor Juan Carlos Macedo, con su experiencia en Migues, como el doctor Hugo Dibarbure, que hace muy poco fue nombrado profesor emérito de nuestra facultad.
Y como decíamos, sobre los inicios de los 90 se crean digamos, una serie de cargos e instancias del Ministerio de Salud Pública de la época, de cargos de médicos de familia, con una formación, digo, que ha sido paulatina de los colegas que iniciaron en ese periodo. Luego, en el año 97, es que se forma por primera vez la residencia de medicina familiar comunitaria en nuestro país, ¿verdad? A instancias, sí, de ACE y del Ministerio de Salud Pública. La primera generación fueron cuatro colegas, los primeros 4 que iniciaron el camino de la residencia y del posgrado. Recién en el año 2002, el posgrado como tal se constituye en la Facultad de Medicina, luego, obviamente, de un largo periodo, y ahí empieza, digo, la residencia ya con el posgrado incorporado. El proceso luego en la propia facultad, el departamento, que primero es de Medicina General, Familiar y Comunitaria, y luego pasa a ser de Medicina Familiar y Comunitaria en el 2007, es el responsable de la formación académica de los médicos de familia y comunitaria, ¿no? Si me permite, doctor, les quiero pedir que incorporamos a la doctora también, que nos describan ¿cuál es el diferencial y la tarea básica de una especialización de estas características? ¿Cuál es la diferencia entre médico general y médico de familia? Bien. Ahí capaz que, como estaba contando Julio, este proceso que se da en Uruguay se da en un contexto, ¿no?, de todos los países de Latinoamérica, hasta llegar, ¿no?, a conformar la especialidad, que vale la pena nombrar que la duración es de 3 años, como la mayoría de las especialidades. Y justamente de eso se trata, ¿no?, de tener una formación específica en los diferentes conocimientos que tiene que abarcar el médico de familia. Médico de familia y comunitario, es decir, que es la atención individual de la persona, integral de todos sus aspectos, en todas las etapas de su vida. Longitudinalmente uno conoce a las personas, conoce su familia también, porque eso se expande, ¿no?, a dónde vive esa persona, porque es fundamental conocer con quién vive, cómo es su contexto, para también uno poder intervenir en pro de mejorar su salud, digamos. Y también permite actuar a nivel comunitario, es decir, en las redes sociales donde se mueve esa persona, en las redes de organizaciones, en las comunidades, en los barrios. Son como diferentes niveles de intervención. Y lo fundamental es que se recibe una preparación y una formación para poder uno orientar e intervenir en esos diferentes niveles. Y están en todos los niveles de la sociedad, porque uno supone, qué tarea fácil, en determinados barrios puede ser más fácil y sería discriminar lo que estoy diciendo, pero seguramente también tienen que actuar, y ahí con mucha fuerza, en barrios de contexto crítico. ¿Es así, por ejemplo? Por supuesto, es decir, nuestra especialidad es la especialidad que nos forma para trabajar en el primer nivel de atención, y eso es absolutamente todos los niveles sociales o socioeconómicos, ¿no?, desde por supuesto, las situaciones de contexto más desfavorable o más difícil, hasta los sectores que tengan resueltos muchos aspectos de su vida, sobre todo en lo económico. Es decir, los problemas de salud de la persona los tenemos, pueden haber diferencias, sí, pero absolutamente en todos los sectores de nuestra sociedad. El abordaje familiar también, y en comunidad vivimos todos, por lo tanto nuestra formación es para todos los sectores sociales, no es específica para ninguno en particular. Y algo que siempre hay que hacer es identificar los recursos, ¿no?, para poder abordar esos problemas, y eso va a ser muy diferente según en qué contexto estemos. Pero eso es parte de, ¿no?, lo que hay que... El trabajo de ustedes. Exactamente. Hablando del contexto, hoy no recuerdo cuántos médicos de familia hay en el país, no sé si ustedes saben, pero fundamentalmente están en lo que sería el sector público del médico familiar. Si bien hay experiencias en mutualistas, fundamentalmente es en el sector público, por lo tanto estaríamos hablando, de medio a socioeconómico algo más bajo, y es quizá en esas áreas en las cuales es más necesario, digo, médico familia está claro que es para toda la comunidad, el concepto, por lo menos es lo que he comprendido, pero hoy, dado la situación actual epidemiológica, y el médico de familia tiene mayor función en ese nivel, pregunta. No, es decir, se ha dado la distribución, sí, en total en este momento somos cerca de 400 los médicos de familia y comunitarios de todas las épocas, digamos, ¿no? Y
que ya han pasado por la residencia de posgrado, más el grupo de colegas que venían del periodo anterior, que hoy son alrededor de 80 más o menos los que están en funciones actualmente. De esos 200, creo que es alrededor de 240, somos médicos de NACE, ¿no? El prestador público de salud. Y en las instituciones privadas el número de colegas sí es mucho menor, apenas sí llega a los 50 colegas, no más que eso. Esa es una realidad. Ahora, eso tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con que hace desde nuestra formación, que se vive desde adentro, que buena parte de nuestra formación es, ¿no? El convenio de las residencias hace que la mayor parte de nosotros nos formamos en ACE, por lo tanto ACE tiene un conocimiento mucho mayor de nuestra especialidad, y es verdad que ha abierto las puertas mucho más que instituciones privadas, pero es parte de un proceso, ¿verdad? Las instituciones privadas sí hay colegas trabajando. Y bueno, esperemos que eso pueda... Ahora, y viene de la mano también con un cambio en el modelo de atención, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho que hay una percepción, quien no conoce de repente, de presuponer que la atención primaria en salud es fundamentalmente para las personas de medios económicos bajos o contextos más bajos. Pero no viene por ahí, viene por gestionar bien los recursos en salud que uno tiene. Porque el médico de familia y comunitario también, es decir, hay problemas de salud que puede resolver y hay problemas que no, que corresponden a otro nivel de atención. Y en verdad, generar un sistema de atención en salud que se base en la atención primaria en salud, y como el médico de familia y comunitario como primer reper en ese sistema de salud, también mejora lo que es la gestión de ese sistema, ¿no? La resolución de problemas y la correcta distribución de recursos. Sí. Y el conocimiento de la persona y de su familia, porque digo, vamos a hablar claro, estamos acostumbrados a un sistema mutual con un número limitado de tiempo para atender y que lo ves esporádicamente, pero a ustedes se les exige conocer a la abuela, a la hija, al nieto. Una cosa que es fundamental en nuestra especialidad, el centro no es la patología, el centro es la persona. Ahí está. ¿No? Una persona, obviamente, que puede o no tener sus problemas de salud, y para lo cual, desde el punto de vista de nuestra formación, somos médicos clínicos como cualquier otro médico clínico de cualquier especialidad, tenemos que estar capacitados para resolver todo lo que es la patología o los problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atención. Va a haber problemas de salud, como decía Paula, que vamos a tener que compartir, lo compartimos de hecho con colegas de otras especialidades, ¿verdad? Tanto hacia otros niveles de atención como dentro del propio primer nivel de atención también compartimos muchas veces la atención con otros pacientes, pero nunca nos desvinculamos del paciente y su familia. El seguimiento lo hacemos en forma permanente, ¿verdad? Ida y vuelta a veces con especialistas cuando hay situaciones o problemas de salud que lo ameritan, pero sin dejar de lado, es decir, yo no derivo, no paso al paciente o a la persona, sino que hay una continuidad en el seguimiento. Sí. Y es fundamental eso, el conocimiento de la persona para poder, desde todo punto de vista, hasta saber si una persona se adapta o no a determinadas indicaciones médicas o a determinado tratamiento, si lo puede o no lo puede hacer, ¿no? Y si hay que buscarle una variante para que efectivamente pueda continuar. Si bien vamos a ir a lo que es la vida diaria de ustedes como médicos de familia en el próximo bloque, para que le vaya quedando claro a la gente. Ustedes, como cualquier otro médico, atienden a personas cuando están enfermas, pero hacen otras funciones como seguimiento de pacientes coordinado, a veces visitas domiciliarias, tú me comentabas fuera de cámara una situación particular, o intervenciones en la comunidad, o trabajos en conjunto con asistentes sociales porque hay problemas de violencia doméstica o hay otro tipo de problemas que van más allá de la policlínica o del centro donde están trabajando ustedes. ¿Es así? Sí, no lo contesten ahora porque tenemos que hacer una pausa. Y además hay otro contexto, incluso legal, como el matrimonio igualitario y circunstancias en las que, más allá de los 6 años de carrera más los 3 de especialización, la propia formación se va haciendo sobre la marcha, no se va improvisando obviamente porque se va tomando nota por cada uno de ustedes de cada una de las cuestiones, pero son tiempos
violentos, para recordar la película de Tarantino, sí. Sobre todo por lo de la violencia intrafamiliar y situaciones que a veces deben atender, que lamentablemente existe en todos los niveles de la sociedad. A veces se hace más visible en los sectores más vulnerables económicamente, porque totalmente de acuerdo. Hasta termina una mujer hasta en situación de calle, a veces cuando tiene que disparar. Sin duda. Pequeño detalle, la carrera son 7 años y medio más 3 años de especialidad, no son 6. O sea que... Ahora con el nuevo plan de estudio, anteriormente nuestro plan eran 8 y medio, 8 años y medio más los 3 años de... Y ahora son 7 y medio más 3. 7 y medio más 3, exacto. Es todo un repecho a valorar de cada uno de los profesionales que nos acompañan con sus especialidades y sus conocimientos que seguimos utilizando en beneficio de este programa y de ustedes en el próximo bloque. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Medicina familiar y comunitaria, el tema central de hoy. Doctor, entramos en nuestra última parte, en nuestro último bloque. No debe ser fácil atender a una embarazada, al hijo de la embarazada, al padre de la embarazada, es decir, a todo el espectro de la vida, o sea, la preparación y la experiencia recogida durante años es seguramente lo que los va formando. Pero quisiera que nos contaran cómo es la semana de un médico de familia y distintas anécdotas que les ha tocado a lo largo de estos años vivir dentro de la consulta o fuera de la consulta, para que la gente conozca algo más de lo que hacen ustedes. No sé quién quiere empezar. Julio. ¿Empiezo yo? Bueno, una semana tiene los días de consulta de policlínica, ¿verdad? Que en el caso nuestro son 20 horas semanales, la parte de atención dentro de policlínica. Como tú decís, de repente viene el control del niño, primero controlamos a su mamá embarazada, luego a veces el puerperio junto con las primeras etapas del niño, como toda la familia, como una persona adulto mayor, mujeres, varones, jóvenes, adolescentes, en fin, la atención a todas las edades. Esa es parte de la atención de policlínica. ¿Lo tienen organizado o vienen en cualquier momento? No, está organizado, hay horarios específicos en los cuales se está en la policlínica, ¿verdad? Dentro de ese horario específico se organiza de diferentes maneras. Hay algunos colegas que el mismo día atienden todo tipo, los pacientes los van agendando, pero no importa sin clasificar por edades, por sexo. Hay otros que tienen un día específico en el cual hacen el control de los niños, otro día en que se organiza así. Correcto. Eso hay diferencias. También en algunos casos se hace la consulta solamente programada, es decir, con agenda. Y en la mayor parte de los casos hay agenda programada, pero también hay un espacio para la consulta espontánea. Porque digo, la persona que vive cerca, que es paciente, no tendría mucho sentido que por una consulta espontánea tuviera que trasladarse hacia otro lugar cuando tiene su médico de referencia, que además es quien lo conoce y lo va a resolver con más agilidad. Luego de la consulta está también el domicilio, ¿verdad? Nosotros vamos al domicilio de las personas, generalmente son domicilios que nosotros tenemos previstos y programados. Personas, como en algunos lados se les llama encamadas, es decir, que no se pueden movilizar, ¿verdad? Adulto mayor, en el caso de nuestros pacientes, bueno, hasta a veces en cuidados paliativos, ¿no? En fin, también en la primera entrevista con el niño, dentro de lo que es el plan aduana, ¿verdad? Que se va al domicilio en los primeros días de su vida. O a veces uno también porque quiere conocer, ¿no?, la dinámica familiar o por algo puntual que se plantee. Sí. Es buena esa intervención. ¿Cuándo ustedes conocen más la familia? ¿Cómo es eso? ¿Es cuando van al consultorio? ¿O cómo convencen a la familia en múltiples ámbitos, de este mecanismo? Se convence en el consultorio, pero yo le estaba contando una parte de la consulta en domicilio. Básicamente la consulta en domicilio, pero también está lo que es la visita domiciliaria, que también se programa muchas veces para ver
para conocer a la familia, las condiciones en que se vive, desde si hay adultos mayores o personas con dificultades, a veces para ver, digo, en el entorno, si puede o no puede movilizarse en el entorno dentro de su casa, qué barreras hay para que la persona pueda, dentro de sus limitaciones, desarrollarse lo mejor posible, qué cosas se pueden facilitar. A veces tiene que ver con el funcionamiento familiar, con reunirnos con toda la familia y ver cómo es ese funcionamiento para el sostén o no de las personas más vulnerables dentro del entorno familiar. ¿Cuánto pesa, Pero si también es que pesa la inhibición de que el grupo familiar sepa que uno de los cónyuges dice que es el mismo médico que me atiende a mí, que atiende acá, decir que alguien pesa la inhibición o no? En general no. En general pasa al revés, es muy bien vista por las personas, por la familia que nosotros tenemos. Pero también en algunos casos pasa, sí. Y por eso a veces es bueno poder tener en los diferentes equipos y en el consultorio donde pueda haber más de un colega, ¿verdad? Que la persona pueda optar, inclusive dentro de estos colegas. No siempre es posible esto, ¿verdad? Pero eso sería sumamente deseable. Pero también está cuando hablamos del ámbito comunitario, que es otra de las formas de conocer y de interactuar con las personas, ¿verdad? Desde las coordinaciones a veces con la escuela del barrio, que tiene que ver desde el seguimiento a veces con niños que tienen algunas dificultades especiales, en lugares, por ejemplo, donde funciona el proyecto Interín, que es de atención a niños entre 4 y 6, 8 años, pero a veces se amplía un poco más, niños con dificultades, especialmente en el rendimiento escolar o a veces en la atención, en fin. Interactuamos permanentemente con ellos. También interactuamos en las diferentes zonas con las diferentes organizaciones, tanto en el ámbito social como de los programas, a veces programas ministeriales, ¿verdad? Como el programa Uruguay Crece Contigo, como el programa de seguimiento de TAF, el programa de proximidad del Ministerio de Desarrollo Social, TAF, en fin, interactuamos también con otros programas que tienen que ver con el apoyo o con la disminución de riesgo de consumo problemático de sustancias en los diferentes lugares donde trabajamos. También se trabaja a veces en grupos, ¿verdad? De grupos, a veces de adultos por la salud, en otros casos que tienen como en común patologías crónicas, ¿verdad? Pacientes hipertensos, diabéticos, en otros casos en cesación, trabajo en grupos de cesación de tabaquismo, es decir, no todos trabajamos en todo, porque el tiempo no daría, cada uno tiene su perfil. Pero hay un perfil, pero además un perfil depende de las necesidades de cada lugar. Exactamente. ¿No? También integramos en algunos casos los CIPIAP, que es el Servicio Integral de Protección a Infancia y Adolescencia contra la Violencia. En fin, Paula. Capaz que resaltar eso, lo de los grupos que decía Julio, que es fundamental porque es entender también, ¿no? Que el abordaje, cuando se plantea cómo intervenir con la problemática de esa persona, entendemos también que en la educación para la salud y también hay una forma del aprendizaje de pares, ¿no? Y que es fundamental también hacerlo en muchos casos en forma grupal. Por eso también se promueve... Modificar conductas. Exactamente, cambios en los estilos de vida, por ejemplo. ¿No? Poder generar variaciones en los determinantes de salud, fundamental también que haya una pata grupal, digamos, que es difícil también poder... Pero me gustaría que, empezando por ella, que le hemos dejado hablar menos, pero también Julio, tú participas, que nos transmitieran un poco alguna de esas experiencias o situaciones que pintan la vida de un médico de familia, o si no se animan o no quieren, ¿qué es lo que a ustedes más les atrae de esta profesión, de esta especialidad que ustedes han elegido? No sé, Julia. No sé, supongo que situaciones muchísimas. Yo creo que... O alguna que se te ocurra que pueda ser, no sé si Julio quieres largar con alguna para motivarla a ella. De todo tipo. Yo creo que, no sé, la medicina familiar tiene eso, ¿no? Que uno pasa por millones de circunstancias, desde salir de la policlínica, una paciente que estaba en un embarazo, en términos de embarazo y comenzar un trabajo de parto, desde, no sé. A ver, desde una joven, a veces adolescente, 17, 18 años, que, en fin, que queda embarazada, es decir, un embarazo que no ha sido planificado, con un montón de dudas, con dudas hasta si voy a seguir adelante, no voy a seguir adelante. Primero la consejería adecuada para que la persona pueda decidir con total libertad. Luego, decide seguir adelante, el control después de todo ese embarazo, después la alegría de esa mamá cuando viene con su bebé, son cosas que muy tocantes, claro, y muy hermosas. Eso es lo fundamental. Eso es una de las cosas que a uno le genera satisfacciones cotidianas, ¿no? También toca, como yo les comentaba hoy fuera de cámaras, que ayer nos tocó vivir una situación muy particular,
que estábamos justo en nuestra consulta en control de un niño cuando vienen a buscarnos con suma urgencia porque había un señor, un paciente nuestro, que estaba muy mal. Así fue el planteo. Está mal, por favor, doctor, venga. Dudamos y bueno, fuimos. Era muy cerquita, a una cuadra de la policlínica. Fuimos en un momento, hasta ahí estamos ya terminando la consulta. Y resulta que el señor era un señor que estaba en cuidados paliativos, pero que bueno, hacía 3 días había estado con él, el señor caminando por el jardín de su casa, además, nada hacía esperar que tuviera lo que tuvo en ese momento, que fue una falla cardíaca. Yo llego, estoy un momento con el señor, en menos de 5 minutos el señor falleció ahí mientras estaba yo con él, con la familia. Obviamente fue una situación sumamente compleja. El sostén, el apoyo, estuvimos un rato con la familia, nos vamos, volvimos, ya fuera del área de la policlínica, estuvimos un rato, cuando nos íbamos nos vino a buscar nuevamente, por favor, si podíamos ir a ver a una señora que era la mamá de este señor, una señora de 92 años, que lo que tenía obviamente era una crisis de angustia porque se estaba enterando en ese momento de la noticia. Y bueno, y esas cosas también pasan, ¿no? Como No. Sí, pero lo pinta esto perfectamente. Como pasan muchas satisfacciones también cuando interactuamos con la escuela, con los igual maestros, en esos con los casos, niños, la idea no de que uno puede acompañar esos procesos de alguna forma, que sean de forma cuidado, también siempre. Eso como que es algo que es fundamental. Es como toda especialidad, me suena a una segunda vocación, porque hay médicos que seguramente no lo podrían hacer nunca. Alguien dirá, yo cirujano no podría hacer nunca. Permíteme que te corrija. Creo que es la primera vocación. Está bueno, creo está bien. El médico cuando, o por lo menos lo siento así, cuando queremos hacer esto que hacen ustedes. Después, por razones de la vida, a veces nos desviamos hacia otro lado, pero en cierta medida la percepción de uno es que esto que ustedes hacen es la medicina, como debería ser la medicina. Es decir, entender al ser humano, acompañarlo desde que nace, por decir así, hasta esas situaciones, y no solo a él, a la familia. ¿Es así? Es así, tiene que ver con eso y tiene que ver un poco con que nosotros muchas veces nos pasa que estamos trabajando en una situación, haciendo intervenciones y no ves resultados a corto plazo, ¿no? Es algo que se ve longitudinalmente en el tiempo y eso tiene mucho que ver también con lo que es propio de esta especialidad. Doctor, porque como me dicen que nos quedan nada más que 2 minutos, quiero que nos cuenten brevemente, o nos cuente brevemente, porque hubo recientemente un encuentro, un seminario muy importante, que obviamente... Bueno, cómo no, les contamos. Sí, hace del 18 al 21 de marzo, hace un mes y poquito, se desarrolló el 4º Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria, que fue acá en nuestro país, en Montevideo, y fue un evento muy importante en el cual participaron más de 1.500 personas de 26 países diferentes, es decir, no solo de los países de la región, Iberoamérica, ¿verdad?, que abarca desde México hasta Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, además de España y Portugal. Que fue un evento organizado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Fue organizado por nuestra sociedad y la Confederación Iberoamericana. La gente está viendo las siglas, su SUMEFAC. Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Ambos somos parte de la directiva de SUMEFAC en el momento. Y sí, fue un esfuerzo, pero que valió la pena por muchos aspectos, por el nivel académico que tuvo, por la cantidad de participantes. Hubieron más de 600 trabajos libres presentados en el Congreso. ¿Estas cosas atraen a médicos que no tienen una especialidad definida a que se inclinen hacia ustedes, por ejemplo? Ojalá que sí, es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Estamos con el tiempo corto. Felicitarlos por la tarea. Realmente, como médico, creo que la labor que cumple el médico de familia es realmente muy relevante, muy importante socialmente, pero también con un impacto sanitario que, si este sistema funciona como yo he visto que funciona en el nivel público, esto en poco tiempo tiene que mejorar sustancialmente nuestro nivel sanitario.
Muchísimas Esperamos gracias que a los sí. dos. Gracias a ustedes. Y es probable que nos reencontremos en cualquier momento porque sentimos que además es lo que decía el doctor, ¿no? Que esto va creciendo y va siendo cada vez más necesario en una sociedad cada vez más complicada y de contextos críticos. Cuando digo esto no digo simplemente de zonas muy, muy vulnerables, sino a todo nivel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les voy a recordar las vías de comunicación que son compromisosaludwi@gmail.com es nuestro correo electrónico para comentar, para sugerir, para proponer y @saludcompromiso es nuestro Twitter. Allí nos siguen, se enteran de los temas que vamos tratando, nos sugieren cosas también, se enteran los días en que estamos al aire y las reiteraciones del programa. Doctor Bianco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, y hasta la próxima entonces. Y como siempre a toda la gente de Trimax Media, desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV, los esperamos la semana que viene.